Gracias por unirse a la primera sesión de nuestra nueva serie de terapia de oxígeno y cuidados intensivos. El tema de hoy es oxígeno y cuidados críticos, consideraciones para el triaje en el paciente crítico. Antes de comenzar, nos gustaría repasar algunos recordatorios para la sesión de hoy. Nuestra programación se basa en el amor y respeto. Responde ampliamente en lugar de reaccionar si no está de acuerdo con algo. Es responsabilidad de todos mantener el seminario web en un espacio seguro. Usaremos la función de chat para preguntas y respuestas, parte inferior de la pantalla. Envía todas las preguntas a través del chat y siéntase libre de presentarse. Enciende su video, coloque su cámara web de manera efectiva para mostrar su rostro si está solo o para capturar a todo el grupo. ¿Problemas de tecnología? Envía un mensaje a través del chat. Esta sesión se está grabando y su asistencia está autorizada a registrarse. Gracias. Tenga en cuenta la prevención y el control de infecciones. Trate de limitar el número de personas si se reúnen desde un lugar de reunión y practique el distanciamiento físico. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Y ahora sí, déjame compartir mi pantalla. Pues bienvenidos todos a esta primera sesión. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a estar, nos presentamos, soy Rodrigo Rubio, soy anestesiólogo en el Centro Médico ABC. Y bueno, conmigo está el doctor Freddy Ariza. Freddy, preséntate, ¿no? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Ariza, yo soy anestesiólogo también, trabajo en Cali, Colombia. Muy bien, muchas gracias, Freddy. También con nosotros está la doctora Eli Saleme, por ahí junto con el doctor Gilberto Camarena. Eli, ¿se pueden presentar? Tu audio, Gil. Ahí está. Buenas tardes a todos, yo soy la doctora Elisa Saleme, soy jefe de urgencias del Centro Médico ABC Campus Santa Fe. Gusto en estar con ustedes esta tarde. Y Gilberto. Hola, mi nombre es Gilberto Camarena, yo soy especialista en cardiología y terapia intensiva y actualmente funjo como subdirector médico de Campus ABC Santa Fe. Un gusto estar con ustedes. Okay, muchísimas gracias a todos. Este curso parte de un curso que se da, que ya empezó a darse hace varios meses en inglés. Su objetivo era los países donde se habla este idioma, principalmente en África también. Y de pronto vieron la necesidad de expandirlo al castellano y hacerlo en Latinoamérica, ¿no? Hacerlo en español para todos. Está muy dirigido a gente que tiene primer contacto con pacientes, médicos en diferentes áreas. No tienes que estar en el hospital más grande con todos los recursos, sino todo lo contrario, ¿no? Está diseñado para médicos que estén de primer contacto, personal de enfermería, paramédicos, personal de inhaloterapia, ¿no? Entonces, es la traducción de ese curso al español. Todo esto está en esta página, Stanes Global. Si ustedes se meten, pueden ver aquí abajo los cursos y aquí está oxígeno y cuidados críticos. Si le dan clic, se van a meter, van a tener que generar un usuario y una contraseña. Es totalmente gratuito y a la hora de entrar, pues verán como tal el curso y todo el contenido que se ha traducido hasta ahora. Y quiero agregar un detalle, hay palabras, hay cosas que todavía hace falta pulir de la traducción original, que las iremos trabajando con el paso del tiempo, ¿no? Y la primera parte es la liberación de responsabilidad de divulgaciones y Freddy, te voy a dejar esta parte a ti. Así es, Rodrigo. Bueno, esta parte simplemente tiene que aclarar, es para aclararles a ustedes que los módulos tienen el objetivo de enseñar
y están diseñados para promover el intercambio de conocimiento y experiencias. En este ir que vamos a ir solucionando a través de todas estas sesiones, siempre tienen estos módulos la intención de mejorar su práctica clínica, cambiar algunos aspectos que son heterogéneos para tratar de homogenizar siempre los tratamientos sin nunca pretender tampoco cambiar el tema de que obviamente ustedes tienen que tomar unas decisiones, ustedes son personal de salud cualificado, el material va a estar disponible para ustedes, el creador de estos materiales pues obviamente no está sujeto ni a demandas ni a responsabilidad de lo que la información contenida en estos módulos pueda generar. Es muy importante que entiendan que la información también cambia rápidamente en salud. Ya hemos visto cómo este año que ha pasado nos ha enseñado cómo es de veloz el cambio en las prácticas y en el conocimiento. Con esto, Rodrigo, yo creo que es muy importante entender que la única intención de estos módulos es mejorar la forma en cómo atendemos a estos pacientes, y quiero presentarles a ustedes en este momento a la doctora Carolina Halo. Carolina es una persona que para nosotros es un referente en Latinoamérica. Ella es directora de programas de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesia, es anestesióloga intensivista y directora de una unidad de intervencionista del dolor en Honduras. Doctora Carolina, muy buenas noches y bienvenida a este curso que es tan importante y que pues va a marcar un hito en términos de educación en cuidado crítico para Latinoamérica. Carolina, buenas noches. Creo que tiene problema con el audio. Bueno, no importa. Más tarde la volvemos a invitar. Carolina es una persona que nos ha ayudado muchísimo en todo este devenir y fue la que gestó la idea para que se creara este módulo. Adelante, Rodrigo. Sí, y está la Federación Mundial de Sociedades de Anestesia como parte de este grupo que promueve este curso, así como todos estos patrocinadores, ¿no? Project ECHO, el Assist International, el Departamento de Anestesia de la Universidad de Stanford, y bueno, el Centro Médico ABC y la clínica, el Hospital Valle de Lili, ¿no? Así es. ¿Sí? Carolina, ¿estás ahí? No. Sí. Bueno. Muy bien, bueno. Ya entrados en tema del curso, si ustedes se van en la página aquí a la parte, le pusieron consideraciones para la clasificación por la traducción de triage al español, pero se tiene que cambiar aquí a triage porque es una palabra que sí se utiliza ampliamente en Latinoamérica. Y vamos a empezar. Están en un consultorio y llega un paciente, un hombre de 57 años con escalofríos, debilidad y tos seca. ¿Qué consideraciones debemos tener para hacer el triage en este paciente? Los objetivos que tenemos en la práctica en general, si pueden ver, no se los voy a leer uno por uno, nada más decirles que se pueden dividir en dos. La primera parte habla acerca del manejo y las pautas para recibir pacientes con enfermedades infecciosas potencialmente contagiosas para nosotros, para el personal de salud. Y la segunda parte está dirigida en específico a hablar algo de la fisiología del oxígeno, de la hipoxia, la hipoxemia, de la oximetría de pulso y de los dispositivos para la administración de oxígeno como una introducción. Posteriormente habrá una sesión específica de esto. Entonces, el paciente está en la sala de emergencias y vamos a utilizar el chat para que ustedes nos ayuden a responder estas preguntas y ver qué opinan, ¿no? ¿Cómo evaluarían a este paciente que llega de 57 años? ¿Qué es lo primero que hacen cuando llega un paciente que les dice tiene debilidad, tos seca y escalofríos? Y vamos a dar unos segundos un minuto para ver sus respuestas en el chat. Mientras los participantes contestan en el chat y
nos cuentan cuál es su impresión de este paciente, es importante entender que la seguridad en estos momentos del personal de salud es una situación muy importante, Rodrigo, y demás copanelistas. Creo que es fundamental entender que como profesionales de la salud debemos estar preparados para recibir pacientes que en este momento pueden ser potencialmente COVID y adicionalmente pues estar preparados para atender no solamente esta infección, pues que en este momento está marcando la pauta clínica, sino cualquier otro tipo de estas enfermedades contagiosas. Por lo tanto, la prioridad siempre es estar seguros y vestirnos adecuadamente. Ahora vamos a desarrollar ese tema. No sé, Rodrigo, si quieres, ya podemos mirar. Tenemos unas respuestas ahí. La primera respuesta, interrogatorio, examen físico y signos vitales de María Cristina García. Sospechar COVID, como dice Henry Alfaro, bien. Pues averiguar un poco más, tiempo de evolución, verificar mi equipo de seguridad, toma de signos vitales, exacto. O sea, tenemos que acordarnos de lo básico, y lo básico es hacer una historia clínica completa y un examen físico. Les voy a enseñar una cosa, esta plataforma, digo, igual ustedes ya lo saben, pero si hay alguien muy nuevo, si le dan clic aquí, los voy a mandar al sitio en donde les enseña cuáles son las partes de una historia clínica, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Directamente viene el link en la plataforma aquí arriba, ¿no? Pero, exacto. Entonces, entrevistar al paciente, a saber más acerca de su enfermedad actual. Y a la hora de entrevistarlos, descubren que tiene una historia de 4 días de evolución con escalofríos, tiene debilidad, tiene tos seca. La esposa es enfermera y dio positivo a SARS-CoV-2 hace 3 días, ¿no? Entonces ya empieza a brincarnos por ahí algo. Su esposa tiene un oxímetro de pulso y pues le tomó la saturación en casa y la lectura fue de 89%, y eso fue lo que los hizo decidir ir al hospital. ¿Qué piensan todos? ¿Deberían de usar equipo de protección personal de entrada? ¿Sí o no? Unos segundos. Sí, todo el mundo opina que sí. Previamente al COVID todo el mundo había dicho que no, pero ya, sí, definitivamente. Hay que utilizar equipo de protección personal. Eli, ¿qué nos puedes contar acerca del equipo de protección personal? Bueno, hola, buena tarde a todos. Una parte súper importante, creo que no tenemos que dejar de lado, es esta parte de la utilización del equipo de protección personal. De pronto podemos llegar a confiarnos y tenemos que pensar que cada uno de los pacientes que llega a nuestro servicio o a los servicios de urgencias puede tener alguna enfermedad infecto-contagiosa, no necesariamente COVID, ¿no? Entonces, bueno, este video nos muestra un poco cómo es la utilización apropiada del equipo de protección personal. Y eso tiene que ver mucho con tener en mente algunos métodos para vestirnos y para desvestirnos, ¿no? Y esto garantiza finalmente que nosotros tengamos estas prácticas, sean adecuadas y sean seguras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos, ¿no? Tener todo el equipo de protección personal a la mano, es decir, bata, gogles, cubrebocas, guantes adecuados, ¿no? Equipo de protección personal como el cubrebocas es muy importante, en específico que sea N95, que es un filtro, que tiene filtros específicos, ¿no? A veces no tenemos necesariamente estos dispositivos a la mano, y también que tenemos que tener guantes y careta, ¿no? Para hacer la examinación. Después tenemos que hacer higiene de manos, y acuérdense que tenemos una técnica especial para hacer higiene de manos. Esta higiene de manos va dirigida a que nos protejamos a nosotros mismos, pero también protejamos al paciente. Después vamos a hacer esta parte de ponernos equipo de protección personal. Siempre empezamos por la bata, ¿no? Que es lo primero que nos colocamos, haciendo que alguna otra persona nos ayude para que queden protegidos todo el tórax y hasta donde se pueda la mayor parte de los antebrazos o de las manos, haciendo cierre completo, porque esto va a evitar que si algún fluido sale o escapa, no nos ensuciemos o no nos cubramos de él. Después va la colocación del N95, y el N95 antes era muy difícil que utilizáramos N95 en los servicios de urgencias o de forma general.
pero esta utilización del N95 de forma adecuada, generando un sello anterior y ocupando la parte inferior de nuestra mano para girar los elásticos hacia la parte posterior, es muy importante. Esta técnica es así porque si nosotros no generamos un buen sello de la máscara en nuestra cara, es como si no estuviéramos utilizando realmente este equipo, ¿no? O esta máscara. Después revisamos que haya un sello completo de la máscara, una utilización adecuada del sello de la máscara y podemos utilizar este dispositivo de revisar que no haya ninguna salida de aire al hacer nosotros la respiración y tenemos que hacer una respiración profunda para generar un mayor sello de la máscara, ¿no? Después revisamos que la parte inferior también tenga un sello completo y hacemos la colocación posteriormente. Si solo vamos a hacer revisión que no implique la utilización o el filtrado o una liberación, por así decirlo, de partículas, podemos utilizar cubrebocas, que es un cubrebocas tricapa, ¿no? Posteriormente podemos hacer la colocación de la máscara o esta porción plástica que nos cubre toda la parte anterior de la cara, tiene que ir desde la porción superior de la cara hasta la porción casi del cuello. Posteriormente nos colocamos los guantes. Idealmente los guantes tienen que llegar hasta arriba de la muñeca. Existen guantes largos que también se pueden utilizar hasta la mitad del antebrazo. Y en ese punto tenemos que hacer o fijar o sellar el guante sobre la colocación de la bata, ¿no? Si nosotros dejamos el guante por dentro de la bata, pues no se genera un sello para la toma de los dispositivos o inclusive para tocar y revisar al paciente. Entonces, esto es un poco de esta parte de la colocación del equipo de protección personal y después viene la otra parte, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un retiro seguro del equipo de protección personal? Y eso tiene un poco que ver con acordarnos cómo nos colocamos el equipo para saber cómo nos lo tenemos que retirar. Entonces, estando vestidos, habiendo tocado al paciente, nosotros tenemos que utilizar un método aceptable que la CDC tiene los protocolos bastante bien estandarizados y con muchas recomendaciones muy específicas y muy explícitas para que nosotros la podamos utilizar. Y eso, bueno, empieza un poco por salir de la cama o del cuarto del paciente y aquí tenemos que hacer un retiro seguro también de los guantes, que es lo primero que nos vamos a remover. Es decir, lo último que nos ponemos es lo primero que nos quitamos. Entonces, empezamos con un retiro hacia afuera de los guantes, envolvemos el guante con nuestra mano y hacemos el retiro de la otra porción del otro guante, evitando tocar esta porción que estuvo en contacto con el paciente o con los objetos dentro del área. Los retiramos y existen como varios métodos para el retiro de los guantes, pero este es como el más utilizado y el más fácil para que todos lo entendamos y lo hagamos así. Posteriormente a retirarnos los guantes, tenemos que retirarnos la bata. Esta bata es impermeable y vamos a hacer el retiro por la parte posterior y la parte superior de la bata, como nos la colocamos. La bata tiene que quitarse de forma que siempre dé la porción anterior que fue tocada por el paciente hacia adelante y envolverla con los brazos que tiene la bata, ¿no? Igual hacemos retiro y lo tiramos. Recuerden que esto lo tenemos que tirar en un contenedor especial de pacientes que han tenido pacientes que tienen sospecha de COVID o de alguna otra enfermedad infectocontagiosa. Hacemos en ese momento lavado de manos con la técnica que ya conocemos, que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud y los CDC, y posterior a ello vamos a hacer el retiro de la máscara facial plástica y la tiramos igual al contenedor. Después de esto no vamos a tocar nada hasta el siguiente paso, que es remover la mascarilla, y lo vamos a hacer de la porción posterior hacia la porción anterior. Primero retirando la liga inferior y después la liga superior, siempre manteniendo hacia adelante el retiro y colocándolo en el contenedor. Eli, importante lo que tú comentas de
del tema del alcohol cuando uno está manipulando este tipo de equipo que ya se supone está contaminado y que creo que es importante y a veces muchos olvidamos. Es correcto. Sí, yo un poco recordar que siempre antes de empezar el proceso y al terminar el proceso tenemos que hacer lavado de manos, siempre. Si le dan clic en la página, a esta parte de arriba, los va a llevar al sitio de la CDC, en donde viene toda la información que nos acaba de decir Eli. Y aquí abajo vienen los pósters que se pueden utilizar en los centros. Digo, para no olvidarnos, como decían en el chat, la gente está bajando la guardia y eso es algo que queremos fortalecer, no hay que bajar la guardia. Y aquí podemos descargar los pósters en español. Sí, la idea sería que estos pósters los pudiéramos descargar, imprimir y ponerlos en sus lugares de trabajo para que se vuelvan una cultura, ¿no? Exacto. Entonces, Eli, ¿qué elementos para aplicar a la práctica nos recomiendas? Súper importante, además de lo que comentan ustedes, y tener visible la información, ¿no? Que sea clara, que sea en nuestro idioma, pues crear sesiones que capaciten de forma inicial a todos los proveedores sobre la secuencia. La primera secuencia de colocación y finalmente la secuencia al retirarse el equipo de protección personal. Podemos imprimir las infografías del equipo de protección personal y tenerlas visibles para todos los equipos o para todas las personas en áreas que sean relevantes, es decir, a la entrada, por ejemplo, del cuarto del paciente, a la salida del cuarto del paciente, al entrar a hacer procedimientos, tener visibles estos infografías y también colocar siempre listas de verificación del equipo de protección personal en las puertas de los pacientes que están primordialmente bajo investigación de enfermedades, en este caso, como lo dijeron los participantes, que puede ser COVID o cualquier otra enfermedad, y bueno, de aquellos que tienen alguna otra enfermedad infecto-contagiosa, ¿no? O que están en sospecha y que tienen aislamiento de contacto y de gotas. Exacto. Freddy, bueno, primero para todos, ¿qué harían con este paciente? ¿Cómo lo clasificarían y sobre todo lo aislarían o lo aislarían? Unos segundos para ver sus respuestas en el chat. Escríbanos todo lo que ustedes consideren. Creo que es importante comentarlo y de aquí saldrán cosas muy buenas. Henry Alfaro dice COVID severo. Ulises dice infección de vías respiratorias probable, SARS-CoV-2, tomar prueba rápida, ataque pulmonar y aislar de otros pacientes. Lucía Sánchez también sospechar. Aislar, Héctor Vázquez. Bien. Pues sí, creo que... Creo que todo el mundo está sintonizado, ¿no, Rodrigo? Sí. Y Eli. Estamos ya muy acostumbrados a escucharlo, pero es que no debemos de bajar la guardia. Sí. Un método muy importante en todo esto, efectivamente, además de ver el paciente, verificar, es evaluar qué tan buena adherencia tiene la gente en la colocación de sus elementos de protección. Y un método que utilizan muchas instituciones es utilizar un compañero para que evalúe cómo estoy haciendo yo la puesta y el retiro de mis elementos. Eso se recomienda bastante porque permite detectar y además enseñar también a la persona que está evaluando. Freddy, ¿cómo harías el triage? Bueno, muy bien. ¿Qué es el triage? El triage es un sistema o una metodología para tratar de verificar que el paciente tiene unas condiciones que ameritan una priorización o quizá de pronto Se cortó. Freddy. Justo cuando le tocaba hablar se cortó. ¿Cómo manejan el triage en el hospital, Eli y Gilberto? Pues un poco les platicamos, está aquí Gila, sana distancia mía, pero un poco el triage es una clasificación, es una palabra que viene del francés que significa seleccionar. Y básicamente lo que hacemos, hay un triage que se hace para víctimas, ¿no? Por ejemplo, de un accidente, etcétera, pero también existe un triage que se utiliza para enfermedades. Entonces,
El triage que utilizamos es un triage con una combinación, y en este periodo que hemos tenido pandemia, es una combinación del triage Manchester, que así se llama la clasificación, con un triage australiano, y ahora hemos implementado esta información que tenemos que hacer o que especificar para enfermedades respiratorias, ¿no? Como estos síntomas que ustedes ya tenían ahí con su paciente que vieron al inicio del caso, ¿no? Y entonces un poco es finalmente hacer un triage para COVID o para enfermedades respiratorias no saca o no reemplaza el triage que usualmente utilizamos. Y eso es lo que hacemos primordialmente para el triage. Entonces, generamos una clasificación y ahí podemos obtener qué escala de clasificación o qué categoría de priorización tiene el paciente. Al final de cuentas, lo que intentamos hacer con el triage es saber qué priorización le tenemos que dar al paciente. ¿Qué tan grave está un paciente o qué tan crítico está un paciente para empezar esto? Entonces, hay una parte muy importante que en triage, en COVID, tenemos que evitar hacer estas situaciones dentro del mismo espacio, ¿no? Es decir, no podemos hacer triage para enfermedades respiratorias en el mismo sitio que hacemos el triage para todos los pacientes, justo para evitar que haya contagios. Entonces, ¿qué podrían hacer los pacientes al llegar a un centro de atención médica? Pues podemos informar a los proveedores de atención médica si están buscando atención para síntomas específicos de COVID. Eso es súper importante, ¿no? Cuando un paciente llega y te avisa que tiene síntomas relacionados con COVID, tú tienes que empezar el abordaje partiendo desde este punto, ¿no? Muy importante, utilizar equipo de protección personal siempre, ¿no? Independientemente de que el paciente tenga síntomas leves, siempre tenemos que utilizar equipo de protección personal para evitar que nosotros tengamos alguna complicación. Tenemos además que configurar y equipar áreas especiales para triage, y esto tiene un poco que ver con qué equipo vamos a utilizar para la atención de estos pacientes, independientemente de que de forma inicial creamos que es COVID y finalmente sea alguna otra enfermedad. Entonces tenemos que asegurar la disponibilidad del equipo de protección personal, que es sumamente importante y que en esta época de COVID es como un tema muy primordial. También que tenemos que seguir como esta instalación de barreras físicas que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. De hecho, ahí viene el link para que ustedes puedan ver estas recomendaciones, también de los CDC. Y esto tiene que ver un poco con lo que les platicaba de limitar el contacto cercano del personal de la mesa de registro, etcétera. Y, por ejemplo, nosotros hemos implementado vidrios que separen a la persona que solicita la atención con el proveedor sanitario. Después tenemos que publicar alertas visuales, y estas alertas visuales tienen que estar en la entrada del hospital, igualmente en la entrada, por ejemplo, de ambulancia, de los pacientes que entran caminando, también como de los que vienen en este tipo de carro, de ambulancia. Y tenemos también que presentar, que asegurar a los pacientes o darles la información para que ellos sepan cómo se tienen que conducir dentro del hospital, utilizar mascarilla, etcétera, etcétera. Ya regresó Freddy, entonces le voy a... Gracias, Eli. No, nada, muchísimas gracias. Yo creo que lo que ha dicho Eli es muy importante. Fíjense cómo la infraestructura, tener un plan de infraestructura en donde haya un proceso de selección de los pacientes, asegura que la distribución de ellos va a ser de acuerdo a la atención que ellos necesitan. Esta sala de espera es muy interesante porque las recomendaciones que se han hecho es incluso de ponerla fuera del área cerrada, ¿cierto? Ustedes saben que el foco de transmisión es aéreo principalmente por aerosoles, y estas áreas abiertas y que se encuentran por fuera de las instalaciones nos permiten proporcionarle a los pacientes incluso y al personal de salud una situación un poco mejor en cuanto a la posibilidad de contagio de los demás pacientes que se encuentran ahí. Es importante tener dispensadores de papel, desinfectante para manos a base de alcohol, cubos de basura, y el proceso también que se pueda implementar para reducir al máximo la atención de estos pacientes en espera de una atención. El personal tiene que ser capaz de dar respuesta rápida al reconocimiento de pacientes que están en una situación grave para pasarlos a un nivel mayor de atención, o tener la posibilidad de identificar estos pacientes que no necesitan una atención tan urgente. Siempre recordar que mientras estemos en este proceso de atención, debemos utilizar al menos la mascarilla y nuestra protección básica, utilizar de manera frecuente el alcohol
y como parte del autocuidado del administrador en salud o de la persona que está cuidando estos pacientes. Importante que los trabajadores siempre entren en contacto con pacientes sospechosos, deben usar este equipo, pero además de eso, deben cuidar a las otras personas que mantienen las instalaciones de una manera pues limpia, correcta. Los trabajadores sanitarios que desarrollen síntomas que sugieran COVID-19 deben quedarse en casa. Estas personas no tienen por qué estar trabajando. Yo sé que muchos se sienten héroes y responsables, pero estas personas deben tener la responsabilidad social de quedarse en casa y avisar para que sean adecuadamente reemplazados. Unas consideraciones adicionales. Creo que es importante reforzar siempre el tema de los acompañantes. Esos acompañantes de estos pacientes deben estar fuera, deben únicamente estar en estas áreas de triaje los pacientes, y la utilización de sistemas de telemedicina son una alternativa muy importante, ¿no? Siempre identificar un área como es, digamos, específica del triaje para la evaluación de pacientes con posibilidad de COVID-19, donde no solamente se puedan evaluar, sino tomar muestras y poder hacer una atención oportuna. Si nosotros vemos que definitivamente el área que está destinada para el triaje es insuficiente, tenemos que programar y prever una expansión posible de estas áreas, no en situaciones de colapso o de posibilidad de colapso de estas áreas. Debe ser muy específico la acción de sus instituciones para cancelar este tipo de pacientes que necesitan una atención ambulatoria, que no sean urgentes, y posponer o cancelar procedimientos y cirugías electivas según ese contexto en donde nos encontremos. Es muy importante entender que las causas de consulta en urgencias no COVID, siguen siendo importantes, y también hay que tener capacidad para la atención de estos pacientes. Y ahora, ok, ya hablamos de la preparación del lugar, del equipo, todo, pero en este paciente en particular, digo, pues ya pensamos que es COVID, SARS-CoV-2, nada más, Freddy, brevemente recordar a todos los síntomas rápidamente, porque creo que los tenemos todos hasta acá, pero sí. Bueno, muchos los han descrito, pero es ese paciente que seguramente arranca con síntomas respiratorios, ¿cierto? Tos, rinorrea, dolor de garganta, y que comienza a tener un empeoramiento que progresa usualmente hacia una sensación de cansancio general, dolores osteomusculares, pérdida del olfato y principalmente una disminución de su capacidad funcional. Principalmente esos son los síntomas importantes que refiere este paciente y que nos alertan. ¿Qué cambios, qué aplicarías de todo esto del triage al hospital, a la clínica, al centro de salud? Yo resaltaría el tema de esa área de triaje, ojalá quedara fuera de las instalaciones del centro de salud, y que dedicáramos lo que originalmente conocemos, pues el centro de salud o el área de atención, para la ubicación y el tratamiento de esos pacientes que realmente necesitan una atención oportuna. Importante identificar el personal de detección, las posibles preguntas, ubicar los carteles para que las personas se sepan comportar ahí, ¿no? Que los familiares no estén en esas áreas. Tengamos en cuenta que es importante que no solamente los pacientes estén pendientes de evaluación de síntomas, sino que los mismos trabajadores estén pendientes de si aparecen síntomas en ellos que sugieran COVID-19 o alguna otra enfermedad. Utilizar en lo posible todas las maniobras destinadas a teleatención de los pacientes. Asignar estos pacientes sintomáticos y de alto riesgo en unas áreas específicas de aislamiento, ubicar siempre los dispositivos para el autocuidado como dispensadores de alcohol, lavado de manos, y tener todo el personal, tanto de atención administrativa como médica, los elementos de protección personal. Estas áreas deben idealmente ser ya abiertas, ojalá tener una buena ventilación,
y mantener el distanciamiento entre personas. Bien, pues vamos ahora de lo grande del hospital, del centro de salud, de la clínica, en particular a este paciente. Y hablar algo de fisiología. Este paciente niega fiebre, niega dificultad para respirar en reposo, dolores de cabeza, pérdida del gusto, del olfato. Habla en oraciones completas, pero sí afirma que le falta el aire al moverse o al comer, al hacer una actividad física, ¿no? Esto ha hecho que esté menos activo y que se quede más tiempo en casa o en el sofá. Le tomaron los signos vitales, la frecuencia cardíaca es de 95, la presión arterial, como ven aquí, 95-52, frecuencia respiratoria de 24, satura 89% y tiene 37.5 grados centígrados. En fisiología, en el chat, ¿cuál es la diferencia entre hipoxemia e hipoxia? Hagan sus apuestas, señores. Bueno, pues ¿Están pensando? No están escribiendo. Están Vamos a meditando. escribir en el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia? Hipoxemia, dice hipoxemia, bajo oxígeno en sangre. Hipoxia, déficit de oxígeno en los tejidos. Muy bien. Bien, bien. Hipoxia es sistémica, hipoxemia es a nivel celular. Bueno, todos esos componentes hacen parte de la respuesta, ¿no, Rodrigo? Ahora el doctor Gilberto nos va a explicar un poco más sobre esto. Espera, perdón, sí. Gil, ¿nos puedes platicar algo de la fisiología y del tema de hipoxemia e hipoxia? Tienes apagado tu micrófono, Gilberto. Perdón. Listo. Ahora. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Gilberto. Creo que paraste el video, Rodrigo. ¿Cuál es la diferencia entre hipoxemia? Ok, bueno, ¿sí me escuchan bien, perdón? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Ok, mire, el diagnóstico y el tratamiento de la hipoxemia requiere que todos nosotros comprendamos su definición y cómo detectar la hipoxemia mediante lo habitual que tenemos, que es la oximetría de pulso o en algunos centros con mayor capacidad el análisis de sangre de una muestra arterial, ¿no? Para empezar, podemos definir de manera básica que cuando respiramos, al inspirar llevamos el aire a los pulmones, el aire de la habitación a la cual estamos nosotros respirando, nosotros actualmente tiene un 21% de oxígeno. Cuando el oxígeno entra a los pulmones, viaja hacia los alvéolos, donde se va a difundir desde los alvéolos hacia los capilares pulmonares. Luego este oxígeno se va a unir a la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos o en una porción mínima se difunde en el plasma. A esto se llama oxigenación, ¿sí? Y por consecuencia, la oxigenación insuficiente se llama hipoxemia, ¿ok? Para la velocidad a la cual se suministra el oxígeno a las células y tejidos del cuerpo se conoce como suministro de oxígeno, ¿ok? Y el suministro inadecuado de oxígeno a las células, tejidos y órganos del cuerpo se va a denominar hipoxia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, tú podrías tener un hipoxemia, tú puedes tener hipoxia sin tener hipoxemia. Por ejemplo, un infarto, ¿no? Un corazón que es una coronaria que se tapa tendría hipoxia y el paciente no necesariamente estaría hipoxémico. Así es. Pero si estás hipoxémico... Si tienes una hipoxemia, ahí sí pudieras tener mayor compromiso, ¿no? Porque una hipoxemia, digámoslo, es más sistémico, lo cual si un paciente tiene algún problema en las coronarias, digámoslo así, que ya tiene dificultad para llevar adecuada cantidad de oxígeno a esas células miocárdicas y estás en el componente de una hipoxemia, pues va a sufrir, ¿no? Se va a producir un daño tisular y mayor lesión.
Ok, ok. Ok, habíamos comentado de lo que es el consumo de oxígeno, ¿sí? Si nos ponemos a pensar que todo esto es un ciclo y que nosotros estamos utilizando oxígeno, ¿sí? A esto, a la velocidad con la cual se consuma es precisamente lo que conocemos como consumo de oxígeno, que lo podemos ejemplificar como VO2, como tal, ¿de acuerdo? Ahora, este oxígeno, ¿le diste pausa, Rodrigo? Sí, no sabía si quería seguir hablando de esto o ya le pongo. Mira. Ok, Perdón. no, si quieres déjame la anterior, perdón. Ok. Ok, como ustedes lo ven, estamos aquí a nivel celular, ¿de acuerdo? No voy a explicar todo lo que esto es el ciclo de Krebs y todo esto, ¿no? Sino simplemente, perdón, permítame. Me está entrando un mensaje, perdón. Podemos definir en esta parte del círculo rojo de cómo finalmente la función de la mitocondria es producir adenosíntrifosfato y eliminar dióxido de carbono, ¿de acuerdo? La que sigue. Que esto es precisamente lo que conlleva el metabolismo celular. Ahora, cada célula del cuerpo va a necesitar oxígeno para llevar a cabo todo el metabolismo celular. La falta de oxígeno pues va a conducir a la muerte celular. La muerte tisular provoca finalmente una disfunción orgánica, ¿sí? Ahora, la velocidad a la cual se elimina este oxígeno se llama consumo de oxígeno, ya lo habíamos comentado, y aquí podemos entender entonces alguna patología, por ejemplo, estados de sepsis que tienen un consumo glucárico de oxígeno elevado, o todo lo contrario, un consumo de oxígeno disminuido en algunas otras situaciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos detectar el oxígeno en la sangre? ¿Sí? La mayor parte del oxígeno está unido a la hemoglobina, como ya sabemos, y una pequeña parte está disuelta en el plasma. A esta cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina se conoce como oxihemoglobina. Para la saturación de hemoglobina se puede detectar o medir mediante el análisis de sangre, de gases, perdón, en la sangre arterial, o se puede medir de alguna forma indirecta, como es el uso del pulso oxímetro. Cuando la oxihemoglobina se mide mediante análisis de gases en sangre arterial, lo vamos a denominar como saturación arterial de oxígeno, SA minúscula O2, ¿de acuerdo? Cuando la oxihemoglobina se mide mediante pulsioximetría se denomina SpO2, ¿ok? Para la pequeña porción de oxígeno que se disolve en el plasma, va a crear una tensión arterial de oxígeno o presión parcial y se conoce como una PaO2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, Rodrigo? No. Es súper importante que de acuerdo a la tecnología que, no, si quieres, me regresa al anterior, puedo hacer un pequeño comentario. Sí. Anteriormente sí había alguna, ya ves que hay muchos pacientes llegan con las uñas sucias, con las uñas pintadas y todo esto, para que les quede claro, actualmente las tecnologías de los pulsioxímetros no tienen ninguna injerencia respecto a esto, ¿de acuerdo? Entonces, no hay necesidad de retirar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que usan las mujeres? El gelish o pintura, esas cosas que usan las mujeres, ¿de acuerdo? ¿Qué sí te puede afectar una oximetría de pulso? Hay muchos, por ejemplo, lo principal y es algo que es muy visto, por ejemplo, es la temperatura, la hipotermia, por ejemplo. La hipotermia sí puede llegar. Los pacientes que están en un estado de choque cariogénico, por ejemplo, también es muy difícil detectarlo. Los pacientes que tienen problemas finalmente de circulación también. O sea, son cosas muy puntuales en las cuales tenemos que evaluar también, ¿no? Porque si vemos que un paciente no está midiendo, probablemente sea secundario a estos factores. Okay. Oye, y ahora sí vamos a hablar cómo funciona un oxímetro de pulso. Ok, bueno, pues mira, los oxímetros de pulso lo que van a hacer es medir la saturación de oxígeno arterial denominada SpO2, ¿sí? La hemoglobina unida al oxígeno, ya comentamos, se va a denominar oxihemoglobina. La que no está unida al oxígeno se denomina desoxihemoglobina, ¿ok? ¿Cómo funciona?
Los oxímetros de pulso lo que hacen es brillar la luz a través de los lechos de tejido. Generalmente usamos el dedo de la mano, del pie o del lóbulo de la oreja, ¿no? Luego lo que van a hacer es medir la cantidad de la luz que se va a absorber. La oximoglobina absorbe la luz en una longitud de onda diferente a la de la desoxihemoglobina. Ahora, la proporción de luz absorbida por la oximoglobina frente a la luz absorbida por la desoxihemoglobina se muestra como un porcentaje en el ¿cómo se llama? En el oxímetro de pulso, ¿sí? La sangre y los tejidos venosos no pulsátiles también absorben luz. Sin embargo, estos componentes son descartados por la tecnología del pulso oxímetro, ¿sí? Ahora, el pulso oxímetro solo va a utilizar los valores obtenidos del flujo sanguíneo arterial pulsátil. De aquí, como habíamos comentado antes, ¿por qué la explicación que en ciertas patologías no vamos a tener una determinación satisfactoria de esto? Ahora, la saturación normal de oxígeno por oximetría de pulso es superior al 94%. ¿Okay? Sin embargo, cuando se administran terapias con oxígeno, podemos considerar que una saturación de oxígeno superior al 90% es aceptable, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas podríamos decir de la oximetría de pulso? Pues yo creo que la más importante es que es fácil de medir y que sobre todo que es totalmente indolora, ¿no? Accesible, ¿no? Y la Súper gasometría accesible. arterial, ¿qué mediría entonces? ¿Qué gases mide la Los gasometría? parámetros básicos que mide una gasometría arterial, porque podemos nosotros recordar otros parámetros que mide, pero estas mediciones prácticamente son producto de cálculos, ¿no? Pero finalmente nos va a medir el pH, la presión de oxígeno, la saturación de oxígeno, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato y el déficit o exceso de base. Okay. Y esta PA2, entonces, recordando, no es la misma que la saturación, porque esto es el oxígeno que va libre, ¿no? Así es. Así. Tal vez de resaltar para esto que comenta Gilberto, es que muchos pacientes, a pesar de que tienen esos niveles arteriales de oxígeno en las gases de pronto bajos, muchos de ellos tienen una tolerancia que está representada, por ejemplo, en el déficit de base, que finalmente es el que nos dice qué tanto sufrimiento tisular y sistémico ha habido con relación a esa hipoxemia. Vamos, hay unas tolerancias diferenciales en este tema. Sí, y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta que esto puede variar o va a variar más bien dependiendo de la altura, ¿no? Y también de la patología de base de nuestros pacientes. Nosotros en esta época de pandemia en que hemos visto pacientes muy graves, tenemos que considerar también cuál pudiera ser el basal con la cual habitualmente el paciente vive, ¿no? Y también no perseguir metas, o muchos de los residentes luego están correteando la oxigenación o la saturación, ¿no? Nosotros hemos aprendido a ser un poco tolerantes con estas situaciones de los pacientes con hipoxemia y hemos aprendido de otros países, ¿no? De que nos debemos llegar de un parámetro también que nos da la gasometría. No en todos los gasómetros lo mide, pero es el lactato, ¿no? Mientras el lactato se conserve normal, podemos considerar que la perfusión tisular está conservada, ¿no? Entonces podríamos tener, yo recuerdo un caso de un paciente joven, 36 años de edad, que tuvimos con 75 días en ECMO y en total de hospitalización 90 días, en el cual el paciente aprendimos a no corretear esto siempre y cuando el lactato se mantuviera perfecto, y el paciente hoy ya nos hemos ido a comer y a degustar algunos con sana distancia. Con sana distancia, ¿no? Exactamente. La verdad es que tenemos que conocer la fisiología, la patología. Muchas veces no sabemos cuál es el basal del paciente, ¿no? Pero lo podemos inferir por algunos hallazgos de laboratorio, rayos X, electro, ¿no? Los antecedentes del paciente. Entonces, creo que lo más importante es la clínica y algo muy importante de recordar, que volvemos a repetir, sería la perfusión tisular, que nos las va a dar indirectamente la medición del lactato, que desafortunadamente no todos los equipos de gasómetro lo miden, ¿no? Sí, Gilberto, lo malo es que un tema se necesita un gasómetro.
¿Perdón? Sí, Sí, lo malo es que se necesita de un gasómetro y al final en clínicas, en consultorios, eso pues es más fácil tener un oxímetro que un gasómetro. Claro, pero también, por ejemplo, si tú tienes afectada la perfusión tisular, ya va a haber un daño orgánico, ¿no? Y creo que de los principales órganos que se dañan y que nos da luz verde es el riñón. Entonces, hay que también valorar a veces no hay que valorar a veces, siempre hay que valorar la diuresis del paciente, ¿no? Incluso las características macroscópicas de esto te puede decir que al paciente le falta volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que yo entiendo que somos afortunados de estar laborando en un centro donde cuentas con todo, pero también a veces es muy importante aprender a pensar un poco de la situación clínica del paciente, ¿no? La clínica es súper, súper importante. así es. Hay un espectro de pacientes, Rodrigo, que quería comentar acá de Gilberto, de COVID, que no luciendo muy mal, en la oximetría se ven bastante hipoxémicos, es lo que se denomina la hipoxemia feliz, y que nos obliga a saber si este paciente realmente está hipóxico y la repercusión sistémica. Esos son esos pacientes que en horas, digamos, estando muy bien, se deterioran muy rápido porque no se detecta este tipo también de situaciones. Creo que hay que creerle a la oximetría de pulso, a pesar de que el paciente se vea muy bien y no se sienta tan agotado o tan sintomático. La oximetría de pulso es un muy buen indicador de hacia dónde está agarrando la enfermedad. Y es fácil de tener. Pregunta André, Gilberto, André, que si es mejor tener un happy hypoxic que un paciente debutando con desaturación en términos de resultados. O sea, me imagino que... Bueno. Lo que acabas de comentar, Freddy, ¿no? De hipoxemia feliz, ¿no? Pues, no, te preguntan que qué es mejor, a quién le va mejor. ¿A quién le va mejor? Híjole. Eso es muy interesante. Dependiendo de... Sí. Es muy interesante porque lo que hoy nosotros pregonamos es el paciente que esté midiendo la saturación como signo de alarma, no de gravedad, ¿sí? Porque como lo comentó Freddy, este término de hipoxia feliz es muy difícil determinarlo en el paciente que está deambulando, ¿no? Sin medirle algo, ¿no? Entonces, tenemos que ser permisivos, eso sí es cierto, pero definitivamente contamos con un arma muy poderosa que es el oxímetro de pulso. Entonces, como dice Freddy, hay que hacerle caso. Perdón. Oye, ¿cuáles son las causas comunes de hipoxemia? Ay, perdón. Vamos a hacer la pregunta en el chat. ¿Cuáles son las causas comunes de hipoxemia? 30 segundos. Cardiopatías, atelectasis neumotórax, displasia pulmonar, patologías. Están muy activos, ¿no? Qué bien. Sí. Esa es la idea, que podamos acá compartir todas estas experiencias y entre todos crezcamos un poco. Hipoventilación, alteraciones en la difusión, alteración BQ, dice Ulises Sánchez, desde Oaxaca. Neumonía, telectasia, EPOC, asma, ok. Gil, ¿cuáles son las causas? Está silenciado otra vez. Perdón. Ya. Ok, pues creo que por lo que veo todo el mundo ha leído o ya tiene conocimiento o se ha vuelto experto en esto, ¿sí? Mira, pues tenemos, como ya todo el mundo, algunas causas de ¿cómo se llama? De hipoxemia, ¿no? Ya habíamos comentado anteriormente. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, dependiendo de la diapositiva que vemos, ¿sí? Niveles bajos en el oxígeno en sangre, o sea, y teóricamente podemos definirlo como tal, ¿no? Pero podemos definir como la saturación arterial de oxígeno o mediante la medición a través de la pulso oximetría, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cantidad normal?
pues no podemos considerarlo también como que no está claramente definido, porque va a depender de cada paciente, ¿no? Ya habíamos comentado que una saturación menos de 90%, pues prácticamente nos va a indicar como tal una hipoxemia, ¿no? ¿Está corriendo? Ahí estás. Finalmente, el diagnóstico de hipoxemia ya lo habíamos comentado también a través de la toma de muestras arteriales, la oximetría de pulso y lo que comentamos también, los signos clínicos del paciente. ¿Para cuáles son las causas de hipoxemia en los neonatos? Pues en los neonatos es muy fácil determinarlo, sobre todo porque... Perdón. Ahí estás. La causa más común en los neonatos de hipoxemia, pues son las cariopatías congénitas, ¿no? De ahí podemos seguirlo con asfixia de nacimiento, el síndrome de estrés respiratorio, neumonía, sepsis, aspiración de meconio o inmadurez del sistema pulmonar, por lo cual pudieran ocasionar apneas. Niños. En los niños, las infecciones del tracto respiratorio inferior, como son la neumonía, bronquiolitis, asma, meningitis, sepsis, enfermedades congénitas también, complicaciones perioperatorias, malaria, trauma. ¿Sí? ¿Y en adultos? Pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, neumonía, sepsis, trauma, falla cardíaca, embolia pulmonar y también complicaciones perioperatorias. Ahora, estas son como causas comunes, ¿no? Son Generales. los que podemos pensar. Fisiopatológicamente podríamos englobar cada una de estas en alguna, Aquí se ve más grande. En alguna clasificación, ¿no? Podríamos decir entonces que tenemos hipoxemias de origen alveolar, es decir, la causa más común sería por hipoventilación o por bajo aporte de FiO2, por difusión, por unión al oxígeno o BQ, que son de uno de los trastornos que vemos más comúnmente en los pacientes con SIDA, ¿no? Entonces, tener sus características. ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo de eso? Sí, eso. Las características un poquito. Ok. Bueno, la hipoventilación. La hipoventilación la podemos inferir cuando hay un gradiente alveolar arterial, cuando hay un incremento de CO2 o cuando la forma más fácil de diagnosticar es aquel paciente que corrige al administrarle oxígeno, ¿sí? Lo mismo que el paciente con un aporte bajo de FiO2, ¿no? El gradiente alveolar arterial no tenemos pues modificaciones y que corrige con oxígeno. Estos son pacientes que no tienen buena mecánica ventilatoria en general, ¿no? O sea, generalmente paciente gordito, por ejemplo, pacientes que están operados de cirugía torácica y les duele al inspirar, son este tipo de pacientes, ¿no? Ok, los vemos en el hospital postoperados, sedados, etc. Y baja FiO2, difícil de encontrar así normal, ¿no? Sí, sí, aquellos, los pacientes que empeoran con algún tipo de actividad y también corrigen con administración de oxígeno, ¿no? Y son alteraciones en la difusión. ¿Perdón? Mi perro ahí está ladrando. De alteraciones en la difusión que... Como causas, pues tenemos las de origen intersticial y vascular. Simplemente el intersticial, lo más común que vemos son las enfermedades intersticiales, fibrosis pulmonar, enfisema, en el cual hay un daño en la membrana alveolo capilar, ¿no? Y vascular, pues vasculitis pulmonares. ¿Qué hay de la intoxicación por monóxido de carbono? Eso estaría aquí, ¿no? Así es. Ah, pues ahí lo dicen, ¿no? Sí, porque desplaza, ¿no? Al oxígeno en la hemoglobina. Así es. Y pues, yo no podría decirte que es algo incomún, porque nosotros, por ejemplo, en el hospital hemos tenido muchos casos, sobre todo en épocas de invierno, con temperatura baja y que la gente utiliza calentadores o el uso de brasas, leña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquellos que en una habitación cerrada hemos tenido familias completas, ¿no? Que nos traen aquí.
¿Y qué es esto de BQ? Del BQ, pues el BQ prácticamente se refiere a la relación que hay entre la ventilación y la perfusión. ¿De acuerdo? Hay un desequilibrio, un mismatch como tal, ¿no? En el cual la característica principal es que vamos a tener un incremento en el gradiente alveolo arterial y que corrige con la administración de oxígeno. Y estos son los pacientes que habitualmente vemos también, principalmente enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma, ¿de acuerdo? ¿Y los cortocircuitos dónde entrarían? Los cortocircuitos que son los que hay un corto entre pulmonar sistémico, también tenemos gradientes alveolo arterial incrementado, pero la característica principal de estos son los pacientes no responden o muy mal respondedor a la administración de oxígeno. Y aquí estaría el COVID. El COVID, finalmente se comporta como un ARTS, ¿no? Exactamente. Las causas abajo. Son en últimas, lo que hace el COVID y pues otro tipo de neumonías es ocupar alvéolos de tal manera que el intercambio alveolar no se da, pero son alvéolos perfundidos y por eso se llama una alteración de la ventilación perfusión, alvéolos perfundidos pero no ventilados. Exacto, un cortocircuito. Y esto no corrige con oxígeno, porque pues, a pesar que le pongas oxígeno, no va, de todas maneras son alvéolos que están tapados, ¿no? Correcto. Así es. Correcto. Okay. En este punto es importante entender por qué las maniobras de pronación mejoran muchos de estos pacientes, y es porque precisamente las áreas de predilección, digamos, de alvéolos todavía sanos, que no están en este momento reclutados para ventilación, se optimizan con las maniobras de pronación y así los pacientes mejoran. Son dependientes de oxígeno, ¿no? Bueno, ahora en este paciente masculino de 57 años hipoxémico, pues, ¿qué le hacemos? Díganos, ¿qué sigue? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le ponemos? Mira, de primera yo te puedo decir que este paciente, espero que la gente del foro contemple que esta frecuencia cardíaca para este paciente que en teoría está en reposo no es normal, ¿sí? Ya de ahí empezamos que el paciente, imagínate que si hiciera alguna actividad, pues incrementa, ¿no? La saturación en reposo está pues disminuida y pues la presión arterial no me espanta mucho porque tiene una presión arterial media de... Son 100, 190, entre 3, una presión arterial media bastante buena todavía, ¿no? Pero, esa frecuencia es para compensar, ¿no? La frecuencia cardíaca, para tratar de llevar más. Así es. Eritrocitos. Bueno, sí, ¿y entonces qué le hacemos? Muchos de los pacientes que vemos, pues dice, pues yo como este paciente, ¿no? Que prácticamente asintomático hasta que le hacen estas mediciones, ¿no? Pero si lo pones a hablar, lo pones a hacer algún tipo de actividad, ahí vas a notar el incremento, ¿no? Sí, dependiendo de la edad del paciente, puede esta ser una hemodinamia de un paciente con un shock compensado, ¿cierto? Que está elevando su frecuencia cardíaca para sostener una presión que no es siendo mala, está ahí en unos límites que nos alertan de todas maneras de que este paciente puede estar progresando. Claro. Y entonces, ¿qué? A ver, en el chat, ¿qué le hacemos a este paciente? Te consultan un intensivista. Escriban que estamos en una clínica pequeña. Estamos en una pequeña clínica, en una comunidad. Ok. Oxígeno suplementario, monitoreo, vigilancia, oxígeno. Proveer oxígeno con máscara reservorio. O sea, al final de cuentas, darle oxígeno. Así es, con lo que tengas. Déjame. Eli, ¿por dónde empezamos? Ok, le vamos a dar oxígeno. Hay muchas formas de darle oxígeno a los pacientes. Entonces, cuéntanos qué. Un poco lo que tenemos que pensar después de esto que ya nos platicó Gil es como el dispositivo correcto para el paciente correcto, ¿no? Entonces, con lo que empezamos usualmente o como formas iniciales es usualmente por puntos nasales. Entonces, aquí podemos ver en esta
en esta infografía que tenemos cómo podemos utilizar, por ejemplo, la utilización de las puntas nasales. No podemos ir de 1 a 5 litros por minuto y lo que nos van a dar es un FiO2 aproximado de 28-40%. Recuerden que el 40% va a llegar a los 5 litros por minuto. Después podemos poner algún dispositivo o un catéter nasofaríngeo, que es complicado porque puede haber hospitales o lugares en los que no lo tengan. Después tenemos una máscara facial. Esta máscara facial, si nos vamos de los 6 a los 10 litros por minuto, nos puede dar en los niños y en los adultos hasta un 60% de FiO2, que eso es bastante bueno y bastante alto, ¿no? Justo para estos pacientes que tienen una presentación con dificultad respiratoria en ciertas ocasiones y que tenemos que suministrarle oxígeno de la manera más rápida, de la mejor manera, nosotros vamos progresando de puntas nasales a mascarilla, a veces mascarilla reservorio, ¿no? Que es la siguiente. La ventaja de la mascarilla de reservorio es que si nosotros lo utilizamos de 60, lo ponemos hasta 8 a 12 litros, pues tenemos hasta un 80% de FiO2, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar el dispositivo correcto. Después tenemos que hacer esta parte de la utilización del oxímetro de pulso como una parte del triage dentro de nuestros pacientes que llegan a los servicios, ¿no? Y entonces, eso es una herramienta que podemos utilizar para la toma de decisiones, que es muy rápida, que es muy sencillo. Entonces, si nosotros tuviéramos un paciente que tuviéramos que utilizar algún algoritmo en el que tuviéramos que implementar el oxímetro de pulso, entonces tendremos que pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué síntomas tiene el paciente? ¿Qué edad tiene el paciente? Y podremos utilizar esto que estamos mostrándoles en la pantalla, ¿no? La frecuencia respiratoria elevada, si tiene algún dato inminente de obstrucción de la vía aérea, ausencia de la respiración, distrés respiratorio, cianosis central, etcétera, choque o crisis convulsivas. Recuerden que no todos los pacientes tienen la presentación de dificultad respiratoria. O sea, hay pacientes que se pueden presentar con otras características clínicas que nos deben dar un dato de alarma. Si el paciente no tiene estas características o no cuenta con ninguno de estos puntos, entonces podemos utilizar los protocolos que nos recomienda la Asociación Mundial de la Salud, y tenemos que revisar que este paciente realmente no tenga COVID, pero lo hacemos de una manera muchísimo más tranquila. Si el paciente tiene alguna de estas características, tenemos que utilizar, tenemos que utilizar oxígeno, pero además tenemos que diferenciarlo con el pulsioxímetro. Y entonces, si el paciente tiene una saturación inferior al 94% o algún dato de alarma, tenemos que darle oxígeno, ¿no? Inicialmente por puntas nasales podemos iniciar hasta 5 litros por minuto en los pacientes adultos y de 1 a 2 litros por minuto en los pacientes pediátricos. Esto idealmente iniciando, intentando que la saturación vaya por arriba del 90%, como este paciente, por ejemplo, ¿no? Si la saturación continúa siendo por debajo del 90% o tiene algún dato de alarma, como los que ya vimos, obstrucción de la vía aérea, ausencia de respiración, distrés respiratorio severo, cianosis central, choque, coma, crisis convulsivas, entonces tenemos que incrementar esta dosificación del oxígeno al máximo que podemos dar al paciente. Y podemos utilizar en este sentido mascarilla reservorio para adultos, o podemos también utilizar casco cefálico para los pacientes pediátricos, ¿no? Tenemos que revisar o rechecar la saturación de oxígeno después de 15 minutos. Una cosa muy importante que pasa, al menos en COVID, es que tenemos que pensar que no tenemos que retrasar el incrementar o el subir el escalón de tratamiento en los pacientes con COVID en caso necesario, porque este retraso puede generar alguna complicación clínica en el paciente y de pronto, como decimos nosotros, después no poder alcanzarlo, ¿no? La siguiente es que si el paciente sigue teniendo una saturación baja, menos de 90%, o tiene datos de emergencia, como los que ya platicamos, entonces aquí tenemos que maximizar el oxígeno y tenemos que considerar escalar al punto máximo de soporte respiratorio e inclusive pensar, por ejemplo, sé que podemos estar en una clínica y si en esa clínica no tenemos la capacidad de poder intubar o manejar al paciente, entonces tenemos que decidir hacer un traslado a un lugar donde tengamos esta capacidad para poder hacerlo, o bien la decisión de utilizar dispositivos de ventilación no invasiva, como pueden ser las puntas de alto flujo, ¿no? También tenemos que continuar siempre con el monitor de saturación y en cuanto cuando sea posible, ¿no? Y si seguimos teniendo datos de emergencia, pues ahí tenemos que considerar algún otro sustituto para continuar manejando al paciente con el mayor flujo de oxígeno. Si logramos que el paciente tenga saturaciones mayores o fuera de la
para que se pueda manejar como un paciente externo, pues también hacer algunas sugerencias sobre el manejo del oxígeno, ¿no? Entonces, aquí lo más importante en la escala o al escalar el oxígeno es utilizar esta idea de qué vamos a o qué dispositivo vamos a elegir para el suministro de oxígeno. Y existen como ciertas recomendaciones y artículos bastante recientes que nos hacen esta diferencia entre el escale o el escale de la terapia de oxígeno. Inicialmente recomiendan la utilización de puntas nasales hasta llegar a técnicas tan altas como, ahí lo podemos ver, desde puntas nasales hasta intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, tengamos en mente que tenemos muchos recursos en el Inter para lograr que el paciente tenga una saturación adecuada, ¿no? Y tenemos que saber escalar, pero también ser muy objetivos en la dinámica de la respiración del paciente, la saturación, y todavía más importante, por lo que ya platicábamos hace ratito, en los datos de alarma, ¿no? Entonces tenemos la mascarilla, la Venturi, tenemos las no... no sabes, con mascarilla, no reinhalación. De no reinhalación, el CPAP, por ejemplo, el BiPAP y finalmente la intubación endotraqueal, ¿no? Y tienen alto flujo, perdón. Exactamente. Es complicado también que tengamos puntos de alto flujo. No todos los hospitales lo tienen, pero ha sido un recurso y algo muy estudiado dentro de esta pandemia de COVID, la utilización de puntas de alto flujo, que tienen una recomendación bastante importante previo a la intubación del paciente, ¿no? Aquí el punto más importante sería: vean ustedes la clínica del paciente, vean la saturación del paciente y no retrasen el aumentar el escalón en la terapéutica para el suministro de oxígeno, ¿no? En estos pacientes. Posiblemente en un lugar más pequeño, una clínica, un consultorio, pudiéramos llegar a tener estas, ¿no? Las puntas nasales, tal vez una Venturi o unas puntas con una mascarilla reservorio de no reinhalación, ¿no? Sí, es importante el tema de si yo no tengo, es decir, si yo llego hasta algún punto intermedio de esta escala y mi paciente no mejora, tomar la decisión de remitir tempranamente a este paciente hacia un sitio en donde tengan los dispositivos que continúan en este escalonamiento. No retrasarlo, porque eso sí tiene un impacto. Pero incluso aquel paciente que ya requiere oxígeno, ya hay que ir pensando en mandarlo, porque sabemos cuál vaya a ser la evolución del paciente, ¿no? Igual lo mantienes con puras puntas nasales, pero la evolución natural de la enfermedad en aquel paciente que requiere oxígeno es que va a requerir algún otro tipo de dispositivo, ¿no? Entonces, exacto. También, sobre todo si estás en un centro con recursos limitados, si tu paciente te llega desaturado y ya estás usando oxígeno, pues ya hay que ir pensando en que sea evaluado en otro nivel, ¿no? Ok. Acá nos preguntan en el chat que si estos pacientes, si es necesario mandarlos o utilizar estas estrategias desde las mismas puntas o cánulas nasales en posición prona. Pues la respuesta es sí. Si el paciente en la mejor posición que se encuentre, pues debe permanecer mientras se utiliza la remisión o se obtiene ese traslado. Recordando esa fisiología, ¿no? De las áreas, aprovechar esas áreas que sí están ventiladas, perfundidas. Entonces, ¿cuáles serían, Freddy, los elementos para aplicar después de esto? No te oyes. Tu audio. Freddy. Perdóname, sí. Lo que hemos aprendido y revisado en este punto es que el oxígeno tiene una forma de utilización correcta y si es posible para tratar de homogenizar el manejo, el utilizar estos gráficos de cómo se utilizan adecuadamente esos dispositivos y a qué flujo se deben utilizar, es importante tenerlos. Esta herramienta de Lifebox, ese cartel que vimos anteriormente y que nos explicó Eli, lo podemos también tener y siempre tratar de asignar ese técnico o ese administrador de los equipos para que primero verifique que están funcionando adecuadamente y segundo, si es necesario, desinfectar los equipos luego de la utilización. Entonces, bueno, ya sabemos, este paciente menos 90% al aire ambiente, le decidimos administrar oxígeno y pues un estudiante de enfermería nos dice ¿cuánto oxígeno se le está administrando al paciente y por qué elegimos el dispositivo que hayamos elegido, ¿no? Entonces, pues les pregunto aquí, después de lo que vimos, ¿qué dispositivo
de oxígeno utilizamos y a cuántos litros por minuto. Y si me puede poner ahí también qué fracción de oxígeno inspirado puede administrar ese dispositivo. Tremendo profe, ¿no, Rodrigo? Sí. Mascarilla de reservorio. Empezando con puntas nasales. Ok. Está variada aquí la respuesta, ¿no? Entre mascarilla de reservorio, puntas nasales, o Freddy que dice mascarilla de repertorio. Bueno, acá lo importante es entender las limitaciones de cada uno de los dispositivos. Y creo que... Antes de que continúes, Freddy, sí. perdón, porque sí, conozco si la gente que está atrás conoce el funcionamiento de la mascarilla de reservorio. ¿Cuál es el mecanismo? Porque sí, me llama la atención que de las que alcanzo a ver, todo el mundo pone mascarilla de reservorio. Yo en lo personal, un paciente que está saturando 89, yo primero serían puntas. La punta, claro. De menos a más. Y es importante, más en este momento en donde el oxígeno es una problemática grande, tenemos que tratar de ahorrar e ir de lo menos a más. Y yo creo que la punta nasal, como ustedes la llaman, es un muy buen punto de arranque que nos da hasta 38-36% de fracción inspirada de oxígeno y que no es malo para arrancar en este caso específico. ¿Cómo le dicen a las puntas nasales en Colombia, Freddy? Cánulas nasales, se dice cánulas nasales. Igual Nasal bronze en inglés. Ajá. Entonces, aquí no sé por qué le pusieron dientes nasales. Aquí, es un tema de la traducción. Yo creo que es por el Google Translate. Las puntas nasales, pues, el flujo en litros por minuto de 1 a 6, 5, y la fracción inspirada no va a ser más allá del 40%, ¿no? Nos va a subir la FiO2 hasta el 40%. Como decía él, y la cánula nasofaringea, más en niños, a veces difícil de conseguir, pero de 1 a 2 litros puede subir hasta el 60%. La mascarilla es más accesible, también es para adultos o niños, y el flujo pues, de 6 hasta 10. Regresando al tema que decía Freddy, ¿no? Estamos en una etapa en donde también tenemos que cuidar el oxígeno, y nos puede dar hasta una FiO2 del 60%. Y la mascarilla de reservorio, un mecanismo de no reinhalación, no reinhala CO2 porque tiene esta válvula, a la hora de expirar sale por ahí la expiración. Se puede usar en adulto y niño, el flujo en litros todavía es más alto, de 10 a 15, pero nos puede llegar a dar una FiO2 hasta el 95%. Esta máscara Venturi, también en adultos y niños, también es de 4 hasta 15, tiene un margen un poquito más amplio y también da el 60%. Y ya en el caso de los niños le podemos poner una incubadora o tienda, pero la OMS no la está recomendando, ¿no? Se desperdicia la entrega de oxígeno, es ineficiente, se necesita de 2 a 3 litros por kilo para evitar la reinhalación de CO2, entonces más bien estamos utilizando todas estas de aquí arriba. El problema es qué pasa en los lugares, Freddy, en donde no hay, pues en donde tenemos pocos recursos, ¿qué hacemos con este equipo? ¿Se puede reesterilizar? ¿Se puede lavar? ¿Qué hacemos? Sí, los equipos pueden reesterilizarse. Hay unas guías de la OMS que precisamente nos permiten definir este tipo de alcances en la reesterilización y definitivamente en un mundo en donde cada vez escasean más los elementos, hay que utilizar estas guías y no solamente los elementos para el paciente, sino también nuestros mismos elementos de protección. Ya sabemos que, por ejemplo, las máscaras N95 tienen un uso, si uno las reutiliza adecuadamente, puede mantener un sellado adecuado y una protección adecuada. Entonces yo creo que la invitación es a que revisen este documento de la OMS sobre la decontaminación y reutilización de elementos.
todo lo que hemos estado platicando, todo viene en el sitio que les enseñamos al inicio. Tienen ustedes acceso gratuito, nada más se tienen que registrar y es todo, ¿no? Freddy, ¿qué nos llevamos a casa de todo esto? Mire, yo creo que lo más importante que debemos llevarnos a casa es que hoy aprendimos que definitivamente hay unas pautas que se siguen recomendando para la utilización de los elementos de protección, para que los proveedores de servicios de salud sean y estén seguros mientras atienden los pacientes, que deben estar capacitados tanto en la colocación y en el retiro de estos elementos. Deben hacer un uso de áreas por áreas y de acuerdo a al tipo de paciente que se está atendiendo. Debe utilizarse el aislamiento como una prioridad en estos pacientes que son potencialmente contagiosos. Debe haber un área destinada para la utilización de los métodos de detección ya del SARS-CoV-2. Importante en los pacientes siempre reconocer la hipoxemia como el pilar sobre el cual se enmarca la severidad del paciente y una correcta utilización de la oxigenoterapia de acuerdo a los elementos que se están utilizando. Es importante, ya para terminar, que las personas revisen temporalmente cómo se evolucionan este tipo de enfermedades en sus mismas regiones, atiendan las nuevas recomendaciones que aparezcan sobre elementos de protección personal. Volvemos y repetimos, esta información es cambiante. También toda la información sobre COVID-19 cada vez nos da detalles mejores sobre el conocimiento de esta enfermedad. Utilicen protocolos. Los protocolos son la forma de hablar un solo lenguaje y de no fallar, de no omitir cosas importantes tanto en la utilización de su autocuidado como en la examinación y el triaje de los pacientes. Inicien tempranamente las terapias de oxígeno en estos sujetos que pueden requerirla en esas situaciones, y determinen si los dispositivos que utilizan en sus pacientes pueden estar sujetos a desinfección o a reutilización también, o si definitivamente son elementos de un solo uso, pues hacer su adecuado descarte. Esas serían mis recomendaciones y llegamos al final, doctor Rodrigo. Tenemos 8 minutos todavía para contestar preguntas y veo una de Reinaldo Quintanilla que dice: ¿cuál es la diferencia de administrar oxígeno de un concentrador de oxígeno y de una toma de red o de un balón de oxígeno? Gilberto, Eli, Freddy y yo. Pues le cedo la palabra a Gilberto o Eli y después lo complementamos. Es un poco el flujo de oxígeno que suministra cada uno de los equipos. O sea, un tanque de oxígeno, la mayor volumen de litros que suministra pueden ser hasta 5. Un concentrador puede llegar hasta 10. Entonces, este volumen que te suministra el equipo para la colocación, ya sea de puntos nasales, de mascarilla de reservorio, es bastante diferente. Y a veces los pacientes, cuando necesitan un poco más de FiO2, ¿no? No podemos utilizar necesariamente un tanque de oxígeno y tenemos que utilizar, por ejemplo, estos concentradores. El flujo que da, por ejemplo, la pared, que nosotros le llamamos así, al oxígeno que tenemos colocado a la pared, es mucho más alto que eso. Entonces, esa es la ventaja de tener colocado el oxígeno. Por ejemplo, hay muchos pacientes que empiezan con un tanque de oxígeno, después no suministra el volumen de oxígeno adecuado, tenemos que pasar a un concentrador y finalmente sería la conexión a pared. Entonces, es por el suministro de oxígeno que tenemos en cada uno de los dispositivos de forma diferente, ¿no? Y finalmente esto es una indicación específica y estratégica para cada paciente. O sea, si hay un paciente que está con las puntas, con un tanque de oxígeno al 5 litros por minuto y el paciente satura 89%, significa que ese no es el dispositivo correcto y tenemos que escalar también en el modo de suministrar oxígeno al paciente, y ahí tenemos que pensar en intentar o conseguir un concentrador o trasladar al paciente a una unidad, ¿no? No sé si... Sí, de acuerdo. Yo creo que los concentradores de oxígeno de todas maneras fueron un desarrollo tecnológico bueno que permite tomar oxígeno del ambiente para centrarlo en el paciente, pues que permite también una extensión en el tiempo
respecto a que no son dependientes de una fuente como tal de oxígeno. Quizás esa es la fortaleza más grande de los concentradores, pero tenemos que entender que su flujo es limitado y por lo tanto la fracción de oxígeno que ellos dan también es limitada. Entonces, digamos que como debilidad tenemos esa limitación en la fracción inspirada, que con digamos, los reservorios de oxígeno, tanto tanques como los dispositivos de pared, pues permiten flujos más altos y la utilización de otros dispositivos o tecnologías para administración de la oxigenoterapia. El tanque se acaba, el concentrador no, pero el concentrador está más limitado. Claro, claro, así es. Así es. Bueno, quiero invitar a los participantes a que observen en el chat que Alana, nuestra mentora y chica de toda la logística, nos está dando la invitación para que nos visitemos el Centro de Recursos de Aprendizaje y pues se puedan conectar. Este es un tema que de pronto hoy no lo vemos pues en su totalidad de detalle, pero los invitamos a que revisen el material y que lo puedan estudiar en sus casas con un café mucho más tranquilamente. Se está trabajando en la traducción, hay algunas partes que todavía no están, pero como yo le hice en la sesión, muchas de las páginas, si necesitan la traducción, el navegador puede hacer la traducción por ustedes. Hay palabras como los dientes nasales que salió hace rato que pueden salirse de lo normal, pero el chiste es que todo el contenido del sitio está en español para todos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra? Sí, va a haber un certificado de participación, pero se va a entregar al final de las 12 sesiones, ¿no? Cuando hayamos pasado por todo el curso completo, sí se da un certificado avalado por los patrocinadores de este curso. Rodrigo, ¿cuándo tendremos nuestra próxima sesión? Es el primer martes de cada mes. Martes de cada mes, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues vamos a estar pendientes. Ya los que quieran, por favor, pueden escribirnos en la página que les compartió Alana para que, y si tienen compañeros a los que quieran enviarles o compartirles esta información para que se inscriban al curso posteriormente. Esto queda de todas maneras disponible para que quienes no asistieron hoy lo revisen y se nivelen para seguir con la siguiente sesión. Muchísimas gracias a Gilberto y a Eli que se la rifaron para estar aquí hoy. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao. Y para concluir la sesión, nos gustaría compartir algunas notas finales. Visite al Centro de Recursos de Aprendizaje para obtener diapositivas de presentación y grabaciones. El sitio también incluye muchos recursos adicionales, cuestionarios, casos de ejercicios y videos. El enlace a la grabación se compartirá después de la sesión por correo electrónico y WhatsApp. Y pues se puede escanear el código QR o usar el enlace que está ahí. Si tiene alguna pregunta, envíanos un correo electrónico. Y finalmente esperamos que se una a nosotros para la sesión 2, el 1 de junio. El tema será diagnóstico de oxemia y pulsioximetría. Gracias. Felicitaciones, muchas gracias. Adiós. Adiós.